Bendiciones que sobren y abunden. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Quien les habla, la pastora Diona de Rodríguez desde Medellín, Colombia. Hoy quiero compartir una poderosa enseñanza que nos va a ayudar a mejorar como persona, y eso lo encontramos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Voy a hablar un tema bien importante, bien interesante, que nos va a ayudar a meditar, a pensar antes de hacer juicios. Porque es que los seres humanos somos muy buenos, muy capaces de hacer prejuicios y juicios a la ligera. Cuando tendemos a observar la conducta de la humanidad y de aquellas personas que nos rodean, somos muy buenos para de inmediato hacer un juicio implacable, basándonos en principios y morales que a lo mejor ni nosotros mismos podemos cumplir. Y es por ello que entonces, estudiando la santa palabra de Dios, que es, insisto, nuestro manual de vida, pude entender que para hacer unos juicios o prejuicios debemos realmente tener una conducta intachable. Y no se consigue en la humanidad una persona que tenga una conducta intachable. Siempre, por una u otra cosa, vamos a tener errores y fallas. Entonces es bien importante que tratemos a las personas sin hacer juicios. El único juez justo se llama Jesús. Yo quiero pues pedirte que estudiemos un tema bien interesante, y es la doble moral. ¿Qué significa moral? ¿Qué significa el término moral? La moral es un conjunto de normas, de creencias y valores existentes. ¿Para qué? Ellas existen para que las personas puedan ser aceptadas en una sociedad, para que éstas rijan la conducta y valoren cada desarrollo y cada actitud de los seres humanos dentro de una sociedad, sea que se comporte mal o sea que se comporte bien. Entonces la moral son normas, son creencias, son valores que existen en una sociedad y sirven para regir la conducta del hombre, del ser humano, para ver y para que ellos puedan observar, o nosotros podamos observar, qué está bueno y qué está malo en nuestro diario vivir, en el comportamiento del ser humano, en la conducta de las personas. Entonces, estas normas, estas leyes que rigen el comportamiento del hombre, las encontramos de una manera maravillosa en la santa palabra de Dios. Si nos vamos a Segunda de Samuel, capítulo 12, dice de la siguiente manera: vamos a estudiar la conducta del rey David, cuando en determinado tiempo de su vida se comportó como una persona de doble moral. Una persona que quería aplicar la ley que él tenía en su corazón, en su mente, e incluso para gobernar un reino, para tener todo un gobierno natural en donde decía hacerse espiritual, pero en un espacio de su vida dio una mala aplicación de la moral. Y es por ello que entonces le he colocado el nombre de doble moral al tema que vamos a tratar en el día de hoy, y que quiero desde lo más profundo de mi corazón que te sirva de gran provecho para que puedas identificar lo que está bueno y lo que está malo en usted, y para que cuando haga prejuicios o juicios usted se detenga a meditar y diga: no, yo tampoco lo hacía de esa manera. Debemos tener mucho cuidado con la manera de juzgar a las personas.
Debemos tener mucho cuidado cuando somos llamados a ser líderes de nuestros hogares, líderes de nuestro entorno, líderes e inclusive de una ciudad, líderes e inclusive también de un grupo de personas, sea que estén reunidas en una institución pública, en una institución privada, en una empresa o que estén reunidas e inclusive en una iglesia. Debemos tener mucho cuidado con las normas que establecemos porque esas normas pueden ser también quebrantadas por usted como líder que ha sido llamado a ser, repito, en su familia, en su institución donde trabaja, en cualquier parte donde se encuentre. Usted ha sido llamado para formar parte de un liderazgo. Y sobre todo en la familia, cuando somos líderes de nuestra familia, debemos tener mucho cuidado con las normas que establecemos para luego no quebrantarlas. Y es por ello que entonces vemos esa palabra que vamos a estudiar hoy, profundizando cada acción que hizo un rey para que ellos nos quede como ejemplo y mejorar como personas. Estoy hablando de la doble moral, aquellas normas que se establecen para nosotros direccionar un grupo, para direccionar a un hogar, a nosotros mismos, y luego las quebrantamos sin darnos cuenta, a lo mejor por ignorancia, o a lo mejor las quebrantamos sabiendo que lo estamos haciendo y luego queremos aplicar en nuestros hogares, en donde nos encontramos, liderizando esas normas de una manera implacable. Miremos y estudiemos un poco la conducta del rey David. Dice en 2 Samuel capítulo 12, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Dios le estaba hablando al rey David a través de un profeta con una simbología, con una parábola, para darle un ejemplo y una enseñanza que iba a hacer mejorar al rey David como líder, como persona. Las palabras que siempre estaré transmitiendo es para nosotros mejorar, para vivir mejor, para que nuestra conducta sea un poco más correcta. No quiero decir que seamos impecables, intachables, sino mejorar día tras día como personas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán el profeta, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. De inmediato, de manera implacable, sin el pensar y meditar en esta palabra que le estaba dando el gran profeta a Natán, el rey David determinó un juicio. Estudiemos un poco. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aplicó la ley que él había aprendido a través de sus ancestros, aquella ley que lo iba a ayudar a mejorar la moral de toda una ciudad, la conducta, y a poder restablecer lo que se había hecho malo, a mejorar. Veamos.
Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Le hace la pregunta el profeta Natán al rey David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Dictamina entonces el profeta Natán un juicio contra el mismo David. ¿Por qué? Porque el rey David se había basado en una ley que existía en ese entonces, y resulta que cuando él hace el juicio se le es aplicado a él mismo. Debemos tener muchísimo cuidado con una doble moral. Allí el rey David estaba aparentando ser una persona que aplicaba la ley con todo el peso. Ser un rey que estaba llevando a toda una nación adelante con una moral y principios del reino de los cielos, sin tomar en cuenta que no pasado mucho tiempo él había quebrantado esas leyes, esas normas, esos principios, sin tomar en cuenta que él también era un ser humano acá en la tierra gobernando a toda una nación y que podía decaer en cualquier momento. Él sencillamente determinó aplicar la ley y la moral que regía en su nación en ese momento a ese caso que el profeta Natán le estaba exponiendo en ese momento. He aquí la reflexión de esta poderosa enseñanza. Debemos tener muchísimo cuidado con las normas, con las reglas que establecemos, insisto, en nuestros hogares, en las instituciones públicas, privadas, sean llamados nuestros empleos o las iglesias, porque luego de establecer esas normas, al quebrantarse, se pierde la credibilidad en aquel líder, sea un líder de familia, del gobierno, de un grupo de personas. Deben tener muchísimo cuidado. Nosotros como seres humanos aún somos pecadores y debemos reconocer que muy dentro de cada persona en esta tierra existe en cualquier momento o espacio de su vida una doble moral. Porque es que la doble moral es cuando tú dices: yo en mi casa me levanto a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana es algo tan simple como esto: todos deben estar despiertos y todos deben ir a trabajar, o los que no trabajan afuera deben hacer una actividad en el hogar. Y resulta que pasado un tiempo se te olvida esa norma y tú te levantas tarde porque sencillamente ese día estabas quebrantado en salud o estabas cansado. Estás quebrantando una norma que estableciste en tu hogar como un líder de aquella familia. Y cuando la quebrantas, ¿qué pasa? Como no colocaste algo de flexibilidad y explicaste que a menos que en caso de, pierde usted la credibilidad. Debemos tener
en cuenta que como seres humanos, en algún momento y espacio de nuestra vida, tenemos la doble moral. Y la doble moral debe ser exterminada de nuestra personalidad. Si hemos dicho querer hacer lo bueno y establecemos normas en cualquier parte donde nos encontremos, debemos tratar de que se cumplan esas normas, no por aquel entorno, sino primeramente por nosotros. David, un rey impecable ante la presencia de Jehová Dios, con el corazón del Dios Altísimo, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de sus ancestros. En un momento dado se le presenta a un profeta a exhortarlo por una mala conducta, y él, ¿qué hace? Saca a vislumbrar una doble moral, extrayendo una palabra de la ley y aplicándola a un caso que se le expone a través del profeta Natán. Él, de una manera implacable, con un carácter entre comillas intachable, con una moral que se decía ser impecable, dice: aquella persona debe cancelar, debe pagar tantas corderas por aquella que pudo matar. Y resulta que esa palabra se la estaba aplicando a un caso que él tenía en el pasado. Somos seres humanos que en algún momento hemos fallado, tenemos errores, pecado, con doble moral, y debemos reconocer. No hay nada mejor y más bonito ante la presencia de Dios que reconocer que en algún momento de nuestra vida hemos tenido doble moral. Porque si lo hacemos, alcanzamos misericordia de parte de Dios. Pero si seguimos con aquella soberbia en donde decimos que somos personas impecables, intachables, y queriendo usar aquella ley de los fariseos, donde queremos poner cargas que ni siquiera nosotros podemos llevar. Y estoy hablando de la familia, estoy hablando de las conductas entre aquellas personas que Dios te ha dado para liderizar en tu familia, sobre todo en tu familia. Todo comienza por la casa, la educación comienza por la casa. Los frutos que deben dar las personas como seres humanos, cristianos y personas que siguen a un Dios grande y poderoso, es en la casa. Todo está en el hogar. El misterio de nuestras vidas, de mejorar como personas, se encuentra en la casa. ¿Por qué? Porque si en la casa establecemos normas para que nuestros hijos, nuestra familia vivan mejor, y para que la moral nos conduzca a un estilo de vida en una proyección bonita, para que la gente pueda observar que realmente sí existen personas que se comportan bien. Si tienes esas reglas establecidas, comienza como líder de tu hogar cumpliéndola usted. No podemos nosotros tener una doble moral y no reconocer que existe muy internamente en nosotros aquella doble moral, una manera de juzgar al que está cerca, al que está alrededor de nosotros, y las familias destruidas, familias que no te cumplen las normas que quieres aplicar en tu entorno, familias que están esperando que seas no un padre o una madre ausente. En estos tiempos se demanda de los padres presentes, de aquellos que establezcan normas primeramente en sus hogares, para que luego ese gobierno que tienen en su casa puedan establecerlo fuera del hogar y ser buenos testimonios en la sociedad. La humanidad necesita de personas con buenas conductas. ¿Y cómo se puede conseguir eso? Primero nosotros, de verdad, dejando la soberbia y el orgullo a un lado, examinando nuestra manera de actuar, nuestra manera de convivir con nuestros familiares, y sabiendo que de una u otra forma se ha
estado colando una doble moral en la casa y sobre todo en las personas que son líderes de familia, de instituciones, de iglesia. Debemos tener de verdad. Yo animo a la audiencia en esta hora, en este momento, a examinarnos. El mismo rey David, él más adelante, años después, él pudo escribir un salmo en donde le pedía a Jehová Dios: examíname, oh Dios, y mira si hay en mí caminos de iniquidad. El rey David, aun cuando era el que juzgaba a toda una nación en ese momento, él pudo ser implacable con un juicio que no estaba acorde con su conducta, pero pudo reconocer que realmente él tenía fallas, que tenía iniquidad en su corazón, donde solo Dios, que lo observa todo, podía extraer, terminar, sacar esa iniquidad del corazón y de la conducta del rey David. Y es que a la gente le cuesta decir: yo también tengo una doble moral, porque en algún momento hice algo malo y ahora quiero aplicar normas que la gente no me va a hacer caso, porque yo también cometí ese error. Comienza primero arrepintiéndote de tu doble moral, sacándola, no sé si en público, no sé si ante la presencia de Dios, pero pidiéndole a Dios que por favor te limpie tu corazón, porque cuando te limpia tu corazón comienzas a tener una nobleza, un amor para hacer entonces juicios en el entorno donde te encuentras. En estos tiempos necesitamos predicar amor, necesitamos hablar del amor de Dios, de mejorar las conductas de los seres humanos y no siendo implacable aplicando una ley que ni nosotros mismos podemos cargar con ella. Yo quiero decirte que tú puedes tener una doble moral, pero que Dios es bueno y que Dios puede ayudarte a salir de esa doble conducta, de ese doble aplique, de esas normas, de esas reglas, y puede mejorarte como persona. ¿Cómo? Ya tú no haciendo prejuicios ni juicios, aplicando leyes que ni usted mismo puede respetar. Quiero bendecirte. Quien te habló, la pastora Diona de Rodríguez, desde Medellín, Colombia. Quiero que por favor entres a mi canal YouTube. Allí estoy como Diona Francis Gómez de Rodríguez. Entras, tocas la campanita, te suscribes y vas a recibir poderosas enseñanzas para mejorar tu carácter, tu personalidad y sobre todo para reconocer que en nosotros hay iniquidad, hay falla, que no hemos visto justo ni aún uno solo. Te bendigo. Que el Señor bendiga a las naciones. Hoy en día de ayuno declaro sanidad para cada persona que está pasando por una necesidad de salud. Aquellas personas que también necesitan de un Dios grande y poderoso. Dile: Señor Jesús, necesito conocerte, tener un encuentro contigo. Ya no quiero vivir con una doble moral, Señor, aplicando una conducta en mi hogar que ni yo mismo puedo llevar. Quiero que puedas arrepentirte, pedirle lo más profundo de tu corazón a Jehová Dios que te cambie. Él puede hacerlo, Él puede transformarte. Que el Señor Jehová Dios Todopoderoso bendiga a las naciones. Bendigo a Doronailse. Es muy difícil este nombre porque ella se encuentra en Brasil. A todos aquellos que se han conectado y los que escuchan esta poderosa enseñanza, que por favor rectifiquen su conducta. Que el Señor bendiga las naciones.